En la lección anterior vimos que la expresión vectorial matricial de la forma débil finito-dimensional está expresada de la manera que vemos acá en la pantalla. ¿Sí? Sería la contribución del primer elemento, mejor dicho, del primer subdominio que está compuesto entre el nodo número uno y el nodo número 2 más la sumatoria a partir del nodo número 2 o a partir del grado de libertad número 2 de esta matriz cuadrada por la constante de E por A sobre H super E elevado a la E, multiplicada a su vez por los grados de libertad de la función de prueba. Todo esto corresponde a la primera integral que involucra la relación constitutiva sigma igual a E por la función de prueba, ¿sí? Igual a la segunda integral que correspondería a todo esto, solo que la segunda integral, que es la que involucra la fuerza distribuida internamente en la barra, toda esta fuerza está compuesta a su vez por el aporte del primer subdominio físico más la sumatoria del resto de los subdominios hasta llegar al último nodo que está en la parte derecha de la barra empotrada del problema original, más el aporte, muy sencillo, el aporte de la fuerza de tracción que está justamente también en ese último nodo de la barra empotrada, ¿sí? Toda la ecuación completa finito-dimensional, la ecuación aproximada, la forma débil aproximada finito-dimensional está expresada en términos vectoriales matriciales de esta forma, ¿ok? Pero está expresada en términos locales. Entonces habría que buscar una forma para traducirla en términos globales, ¿ok? Aquí podemos observar ya de manera preliminar que la composición de esta constante por esta matriz cuadrada es la matriz de rigidez del elemento y se llama K sub E, ¿ok? En forma matricial o de forma vectorial. En la literatura de elementos finitos ya podemos observar que lo que conocíamos como matriz K viene derivada de esta parte de la ecuación. Y también el vector de la fuerza, cuando hacemos una simulación entramos con una fuerza generalmente, el vector de la fuerza viene ya siendo desarrollado a partir de este término que son básicamente dos valores, ¿sí? Que es la fuerza por el área, por el tamaño del elemento a la E sobre 2, ¿ok? Esto en la forma de columna. Entonces, vamos a empezar con el proceso de ensamblaje de los elementos finitos del dominio físico. Es posible agrupar los grados de libertad de la función de peso, entiéndase los valores de C, y expresarlos en un único vector global que tiene la siguiente apariencia, ¿no? C2, C3, C4, sobre todo, por supuesto, a partir del nodo número 2 hasta el elemento n element más 1, ¿ok? O n element más 1, que es básicamente el último nodo del dominio físico, ¿ok? El primer aporte más este, este vector fila corresponde a la sumatoria que estamos viendo acá, ¿no? Justamente esto. Toda esta sumatoria, desde el nodo número 2 hasta el final del dominio, puede ser expresada al fin y al cabo como esta expresión que está acá, como esta forma que está acá. Al mismo tiempo, podemos hacer lo mismo, vamos a regresar un segundo, podemos hacer lo mismo agrupando los grados de libertad de la función de prueba. Estos de uno en el nodo número 1, de 2 en el nodo número 1, de 1 y así sucesivamente en todos los elementos. Todos estos elementos D pueden ser agrupados en forma de un vector columna que vaya desde D1, es decir, desde el primer nodo, hasta el último nodo de NL más 1. ¿Ok? Y lo que debemos hacer entonces es ensamblar los grados de libertad locales para expresarlos luego en grados de libertad globales.
La manera de hacer esto es reconociendo que la multiplicación de este vector fila por la constante e por este arreglo matricial que no es exactamente cuadrado, de hecho, pero es el arreglo que nos satisface una equivalencia con la forma anterior, con la expresión anterior, multiplicado a su vez por estos grados de libertad de la función de prueba. Todo este ensamblaje es equivalente a lo que observaríamos en esta zona de la ecuación vectorial matricial, ¿sí? Todo lo que corresponda a este primer vector columna multiplicado por esto más la sumatoria, todo esto puede ser expresado como un ensamblaje de esta multiplicación de vector fila por matriz por vector columna. Y a todo esto lo vamos a llamar A. A, que en inglés es como la primera letra de la palabra assembly, de ensamblaje. Es decir, esta A significa ensamblaje, que va desde el nodo número 1 hasta n element. ¿Ok? En donde justamente está, aquí está escrito, es la denominación para el ensamblaje de todas las contribuciones de cada elemento desde e igual a 1 hasta el elemento n. Es demostrable que si uno resuelve este producto, podemos llegar a esta expresión que está acá, ¿sí? Sin incluir la matriz de rigidez y sin incluir este vector que nos haría falta. De hecho, observándolo con detenimiento, podemos decir que de esta manera la primera parte de la ecuación se puede escribir como el ensamblaje anterior, y ahora sí, tomando en cuenta la contribución del primer nodo, el ensamblaje anterior multiplicado por este vector fila, que ya es básicamente el primer subdominio físico, multiplicado por la matriz de rigidez, que a su vez multiplica a estos grados de libertad de la función de prueba, ¿sí? Entonces, todo el ensamblaje anterior por este vector fila, por la matriz de rigidez, por este vector columna. Y con respecto a las contribuciones de los términos de la fuerza, es decir, ya del lado derecho de la ecuación integral de la forma débil, o de la ecuación vectorial matricial que vimos al principio de esta lección, podemos hacer exactamente lo mismo. Es el vector fila que va desde el elemento número 2 hasta el final del dominio, multiplicado por esta constante, que todos estos valores ya los conocemos, multiplicado a su vez por este vector columna, por este arreglo, que si uno resuelve realmente esta preposición nos da un ensamblaje. Ensamblaje que a su vez multiplicado por el primer aporte o por el aporte del primer elemento y por estas constantes podemos regresar a la forma vectorial matricial que teníamos al principio, ¿sí? De hecho es más o menos verificable, ¿no? Si uno multiplica el primer término por esta constante, por el primer término de esta columna, ¿sí? Uno va obteniendo básicamente en C1, C2, C3, C4 o en H1, H2, H3, H4 una serie de elementos, ¿ok? Y falta la última contribución que corresponde a la atracción. Recordemos que al final de la ecuación integral finito-dimensional de la forma débil y al final, por supuesto, de su correspondiente expresión vectorial matricial, obtenemos la atracción. ¿Sí? Aquí sí es muy sencillo verificarlo, ¿no? Multiplicamos el primer término de la fila por el primer término de la columna y básicamente todos los términos son iguales a cero salvo el último, que es la atracción por el área. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que realmente la multiplicación efectiva va a ser el último elemento, CNL más 1, multiplicado por esta T por A, que es equivalente en términos locales a esto. Fíjense que esta expresión global, es decir, este CNL más 1 corresponde al último nodo en el dominio físico en términos globales, multiplicado por T por A, que es equivalente a decir que es igual a esta C2NL, es decir, el nodo derecho o el nodo número 2 del último subdominio de la parte derecha del dominio completo multiplicado por T por A. Esta sería la expresión global y esa sería la expresión local. Y lo mismo hemos hecho en las expresiones anteriores. Entonces, ya tenemos las tres partes de la ecuación
expresadas en forma vectorial matricial y ya estamos listos en consecuencia para escribirla completa en estos términos, todo en términos globales, ¿ok? Entonces tenemos toda la expresión anterior del principio en términos globales. Todo el primer aporte más el segundo, tercero y cuarto hasta el fin del dominio físico en términos globales, es decir, C2, C3, C4, multiplicado por este escalar, que a su vez multiplica a esta matriz y que multiplica a este vector columna que ya hemos visto. Y todo esto, toda esta parte corresponde a la integral con la ecuación constitutiva o a la integral que trata de resolver la relación constitutiva. Todo esto igual a esta expresión vectorial que es justamente los mismos grados de libertad globales de la función de peso por esta constante que a su vez multiplica a estos segmentos H1, H2, H2, H3, así hasta el final HNL, es decir, hasta el último, la última longitud del dominio físico. Todo esto corresponde a la integral que intentaba resolver la fuerza distribuida de la barra, más el último aporte que corresponde a la fuerza de tracción que ya hemos visto hace unos minutos, ¿ok? Todo este vector fila multiplicado por esta expresión o por esta columna de ceros que al final tiene la T por A o la tracción por A. Entonces, primera parte de la ecuación, segunda parte de la ecuación, tercera parte de la ecuación. Y finalmente esta es la expresión vectorial matricial de la forma débil y ya ensamblada en términos globales. ¿Ok? Ya estamos listos para computar esto. Lo que nos haría falta sería refinar la expresión un poco más y ya finalmente podemos llegar a la expresión matricial que estamos acostumbrados en la literatura del método de elementos finitos. Y eso lo vamos a explicar en la próxima lección.